Bien, como lo acaba de decir hace un momento la señorita Juliana, gracias por la presentación. Esta es una masterclass, una referencia, una clase, si se puede decir, un poco introductoria, también es un poco integrada, ¿no? De los temas, de un tema bastante importante, el cual es la higiene ocupacional y, lógicamente, sobre el monitoreo de higiene ocupacional, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, diciéndoles que la higiene ocupacional, ¿no? Que es una ciencia y quizás también un arte, que tiene como objetivo la presentación, la prevención de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Todo profesional que está enfocado, que está abocado a esta carrera, ¿no? Está orientado, también como lo es la medicina ocupacional, como lo es la seguridad laboral, también nosotros evitamos o estamos a favor de la salud y la seguridad, ¿no? De los trabajadores, ¿no? En cambio, en este caso, los ingenieros ocupacionales también y los que se dedican a este rubro están orientados a la prevención de las enfermedades ocupacionales, ¿bien? Que pueden ser generadas por diversas condiciones en los ambientes laborales que nosotros podemos o no percibir, ¿no? Factores también que pueden ser, ¿no? Estos agentes pueden ser físicos, ¿no? Químicos o biológicos, ¿no? O en este caso también pueden ser otras condiciones, ¿no? Que se encuentran en los ambientes laborales y que actúan sobre los trabajadores, pudiendo afectar la salud o su bienestar. Según la Organización Internacional de la Salud, ¿no? A la cual ha desarrollado una enciclopedia bastante compleja, bastante interesante, ¿no? En la cual define a la higiene ocupacional como una ciencia de la anticipación, ¿no? La identificación y la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo en relación o con él y que puedan poner en peligro la salud o bienestar de los trabajadores o de nosotros los trabajadores, ¿no? Bien, entonces la higiene ocupacional aquí en el Perú es una profesión, es una carrera, es un oficio para muchos también, ¿no? Bastante novedoso, aunque ya tiene muchas décadas, pero no todas las empresas o todas las personas conocen a este profesional como tal, como lo es ahora, pues, un ingeniero ambiental o un ingeniero profesional de la seguridad, ¿no? Entonces, esta profesión está poco a poco calando en todas las entidades o empresas, ¿no? Que logran, de alguna forma, eh, podrán en su momento tener su sitio en gestión, en ingeniería en cada una de las entidades. Mientras tanto, aguardamos pues el nivel legislativo que nos pueda amparar o ayudar en ese sentido, ¿no? Que las leyes que ahora también vamos a ver en lo posterior, ¿no? De cómo nosotros estamos situados en este amplio rubro laboral. Bien, entonces la higiene ocupacional en el Perú, como lo fue alguna vez la seguridad laboral, ¿no? O la seguridad en el trabajo, ¿no? Es un campo en crecimiento. La relevancia es equiparable con la medicina ocupacional o la misma seguridad. Sin embargo, las normas vigentes no permiten, ¿no? Las exigencias para la inserción de los nuevos profesionales. Inclusive en las universidades también no hay profesionales, muchos o muchas universidades que no ofrecen estas carreras en todos sus planes, ¿no? Entonces, aparte de la UNI, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería o la UTP o algunas otras contadas universidades aquí en Perú, lo cuales brindan estas carreras. Bien, entonces, por lo tanto, el requerimiento de higienistas es sometido a los estándares o exigencias internacionales, porque ustedes también habrán escuchado, ¿no? Que el rubro de la minería, aquí está en la punta, se podría decir, de los avances, de los estándares, ¿no? Ellos son los que más requieren este tipo de profesionales para que puedan ocupar estos cargos. Bien, entonces es un poco el panorama que tenemos ahora los que nos dedicamos a esta profesión o los que tenemos por especialidad esta, esta noble tarea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la higiene ocupacional? La higiene ocupacional actualmente, muy pocos centros laborales cuentan con los profesionales, ¿no? La mayoría es por exigencias normativas o exigencias por
las mismas certificaciones quizás que ella maneja. Y los monitoreos de higiene ocupacional son realizados por consultoras externas o para dar cumplimiento a la normativa. En este caso, yo también he venido elaborando ya casi 10 años, ya realizando monitoreos ocupacionales, realizando asesoría, realizando consultorías, realizando proyectos, ¿no? En lo que respecta a higiene ocupacional. Y por lo tanto, esto nos ha dado un poco de experiencia para poder decir que esto es una carrera en crecimiento, ¿no? Entonces, es muy importante este rubro o esta carrera o esta disciplina, ¿no? Porque a la par, como lo es la seguridad ocupacional, ¿no? Como es la ergonomía, como es la medicina ocupacional y la psicología ocupacional, también están amparados en la ley 29783, ¿no? Con su decreto, con el reglamento, también el cual exigen a las empresas, ¿no? No contar tanto con el profesional, pero sí, ¿no? Exigen a tener monitoreos ocupacionales. La labor de todo higienista o de todo profesional que se dedica a la higiene ocupacional está enmarcada en evitar, ¿no? O queremos prevenir a que no las personas, trabajadores como nosotros, ¿no? No sufran de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y está tipificado en nuestras normas, el MINSA también ha elaborado una lista de enfermedades ocupacionales y la cual nos dice que una enfermedad ocupacional es toda patología, ¿no? Permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que se desempeña, ¿no? Entonces, en el medio, ¿no? de trabajo. Es el deterioro lento de la salud de un trabajador como consecuencia directa del ejercicio de una determinada ocupación por actuación lenta y persistencia de un agente de riesgo o agente ocupacional o agente nocivo o condición inclusive, ¿no? Asociado a los trabajos realizados. También son trastornos en la salud ocasionados por las condiciones de trabajo de riesgos derivados del ambiente laboral y de la organización del trabajo. Entonces, según el Decreto Supremo 005, ¿no? Es la enfermedad profesional u ocupacional, es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Bueno, todo higienista, así como tienen etapas, así como está dividido en algunas divisiones, como son la higiene de campo, higiene analítica e higiene operativa. También, ¿no? Estamos validados o también contamos con herramientas importantes, al igual como son los profesionales que se dedican a la seguridad laboral, ¿no? El I-Per-C es una herramienta, es un documento de gestión muy importante, básico, ¿no? Para el cual nosotros también nos basamos para este tipo de metodología y análisis para poder identificar, ¿no? Estos agentes nocivos, ¿no? Para poder evaluarlos, eh, el nivel de riesgo, ¿no? Para poder valorarlos con alguna metodología, ¿no? Y lógicamente para después poder aplicar los famosos controles de acuerdo a una jerarquía, de acuerdo a una metodología también. Entonces, es importante también saber que nosotros también estamos basados y nosotros necesitamos ese tipo de herramientas. Los planes y los programas de higiene ocupacional también, ¿no? A su aptitud, estos documentos de gestión también tienen un cierto tiempo y espacio, ¿no? Para el cual puedan ser aplicados, ¿no? Y sobre todo no son unos documentos inertes, sino también que se tiene que dar funcionamiento a los mismos mediante los programas, las metas cuantificables. Entonces, este es un documento, por ejemplo, base para la planificación de las actividades de los higienistas en un tiempo determinado, ¿no? Está acompañado de un programa, lógicamente, y cuyas actividades pueden realizarse de forma mensual, semestral, anual, ¿no? Entonces, los monitoreos de higiene ocupacional son también evaluaciones realizadas en campo cuya realización debe ser de lo más representativa en un tiempo y espacio determinados. Los resultados servirán en base ¿no? para realizar las acciones a implementar el control, ¿no?
Y lógicamente el sistema de gestión, sistematización y automatización, como todas las carreras y todas las profesiones, también requieren de actualizaciones, ¿no? Requieren de estas herramientas virtuales, a las cuales equipos de medición, ¿no? En tiempo real, programas, ¿no? En tiempo real también que den, inclusive te lleguen ya los valores o resultados a los celulares, ¿no? O sistemas de alerta, cuáles tú, o niveles de acción, ¿no? Que puedan llegarte como mensajes o alertas a los celulares, ¿no? Y aplicaciones móviles que ayudan al monitoreo en tiempo real y a los ambientes laborales. Estos resultados son reflejados, ¿no? Ya en pantalla de visualización de datos, ¿no? Que son reflejados concretamente los valores para nosotros ya poder no solo hacer solamente el seguimiento, sino también sustentar ante una gerencia o a unos decisores ¿no? de todos los problemas, ¿no? Que puedan tomar a la persona a nivel gerencial, quienes toman estas decisiones para poder, gracias al profesionalismo, gracias a toda esa asesoría que le brindamos, ¿no? Técnica, ¿no? Y de gestión, para que tomen las mejores decisiones. Entonces, la higiene ocupacional del campo, ¿no? Se encarga de estudiar las condiciones de trabajo, identificando y evaluando los riesgos detectados al realizar las evaluaciones de riesgos laborales. La higiene de campo implica la observación directa y la evaluación de entornos laborales para identificar y comprender los riesgos potenciales, ¿no? Hay riesgos inclusive que no muchas personas están entendidas, no están entrenadas para poder visualizar o para poder contextualizar, ¿no? Estos riesgos. Entonces, los profesionales de esta disciplina realizan inspecciones detalladas de los lugares de trabajo, interactúan con los trabajadores y recopilan datos sobre las condiciones ambientales y laborales que podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados. Por ejemplo, en una construcción, un higienista de campo podría examinar las prácticas de manejo de polvo, ¿no? De ruido, de vibraciones, de presencia de gases nocivos, ¿no? Humos de soldadura, ¿no? Observando cómo los trabajadores interactúan con las herramientas y con los materiales, además de cómo evaluar la efectividad de las medidas de control existentes, ¿no? De acuerdo a la jerarquía. Bien, entonces, pues tenemos que hablar también del cumplimiento normativo, lógicamente, ¿no? Y la ley rector aquí, que tenemos aquí en Perú, pues, es la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual nos habla sobre las evaluaciones de higiene ocupacional y monitoreos ocupacionales, ¿no? Y nos exigen a tener estos registros de monitoreos de higiene ocupacional. También hay otros tipos, otras normas importantes, la cual es la 015 del 2005, ¿no? Del Ministerio de Salud, el cual nos da un reglamento en el cual podemos encontrar los valores límites permisibles para agentes químicos en los ambientes laborales, ¿no? Sean gases o algunos vapores, ¿no? Tenemos estos valores para que después de una medición, lógicamente, podamos tener un valor y estos compararlos, ¿no? En estos valores de la norma, en estos límites máximos. Y saber, lógicamente, si estamos por encima o estamos a nivel o estamos muy por debajo de estos valores, ¿no? Lógicamente, para saber si hay o no hay riesgo en los ambientes laborales. También tenemos un listado para agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos psicosociales. En este caso, lo que genera riesgo para una mujer gestante. También lo que es la norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico. Quizás esta es una de las normas más importantes, ¿no? Para lo que son los que se dedican a higiene ocupacional. No le digo que sea la perfecta, pero sí es lo más importante porque quizás amplifica un poquito, ¿no? En el tema de ergonomía e higiene, ¿no? Toca bastantes desarrolla bastante lo que son las técnicas y la norma en cuanto a lo que son agentes físicos, químicos y hasta evaluaciones de riesgo psicosocial y desergonómico, ¿no? También tenemos normas también que de registro del sistema de seguridad, ¿no? El cual nos permite tener estos tipos de registros. Pero bien, el cumplimiento de las normas vigentes
¿no? En este caso, cuando hablamos, nos centramos en la norma 375, ¿no? Que es la norma básica de ergonomía, que se fue emitida el 2018, ¿no? En su amplia gama, se podría decir, de condiciones, tenemos la manipulación de cargas, que tiene que ver con la ergonomía, la carga límite recomendada, el posicionamiento postural en los puestos de trabajo, equipos y herramientas de puestos de trabajo, condiciones ambientales en el trabajo, las condiciones, la organización de trabajo, que tiene que ver también con el tema psicosocial, los procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos, la matriz de identificación de riesgos disergonómicos y las recomendaciones para evaluaciones psicosociales. Y bueno, esta es la norma, la 050 del 2013, ¿no? Esta resolución ministerial en la cual se aprueban los formatos referenciales que contemplan información mínima que debe contener un sistema de gestión, ¿no? En este caso, dependiendo de cuán grande es esta empresa, si es grande de envergadura, si es una pyme o demás, ¿no? Los registros son obligados a tener este tipo de registro, ¿no? Dentro de este sistema de gestión, nos dicen que debemos tener, aparte de los registros de accidentes laborales, ¿no? Aparte de los exámenes médicos o EMO, ¿no? Exámenes médicos de ingreso, ¿no? Debemos tener aquí abajo, nos dice registros de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Lógicamente, acá en la norma no es un poquito somera. ¿Por qué? Porque no te dicen cuánto tiempo, o no te establecen, no te hacen reseñas a qué metodologías o a dónde debemos acudir, ¿no? A qué otras normas técnicas debemos acudir para poder determinar, ¿no? Las cantidades de muestra, ¿no? El tiempo, el espacio en el cual se tienen que realizar estos monitoreos ocupacionales. Lo cual sí, lógicamente, encontramos en otras normas técnicas, sobre todo internacionales, ¿no? Como son OSHA, como son la NTP española, ¿no? Entonces, estos son inclusive en esta norma nos dan una referencias de cuáles son los registros de monitoreo ocupacional, de higiene ocupacional, los cuales nosotros debemos tener ese registro cuando tengamos algún tipo de auditoría o cuando seamos inspeccionados, por ejemplo, por SUNAFIL, ¿no? Ellos nos exigen tener este tipo de, de registro. Bien, entonces, lógicamente en un ambiente laboral no vamos a encontrar todos los agentes habidos y por haber, pues, ¿no? Pero sí todos los ambientes laborales, ¿no? Por más se puede decir no nocivos que aparenten, ¿no? Todos merecen ser evaluados, todos, ¿no? Aparentemente nosotros trabajamos en una oficina donde no tenemos ningún tipo de riesgo, ningún tipo de condición, ¿no? Aparentemente, ¿no? Sí deberíamos evaluar, por ejemplo, el tema de iluminación, el tema ergonómico en puestos de trabajo frente a pantallas de visualización de datos, ¿no? También el tema de ventilación, ¿no? Esta ventilación si es adecuada, si hace la temperatura, si hace mucho frío, mucho calor, la humedad, la presión atmosférica, ¿no? Y distintos parámetros que nosotros podríamos, como agentes físicos, por ejemplo. Químicos quizás es muy limitado, biológicos quizás también en la respiración, ¿no? Para ver el tema, ¿no? De la ventilación, si hay en los baños o los mismos ventiladores, ¿no? O los sistemas de ventilación, no tienen cargas bacterianas o cargas biológicas, ¿no? Entonces, todo es monitoreable y todos los ambientes laborales siempre alguien puede estar expuesto a algún agente o alguna condición, ¿no? Hay que entender eso de todo. Muy bien, entonces, ¿qué son los agentes nocivos o factores de riesgo? ¿No? Hay un vasto panorama en la seguridad laboral o en la higiene, ¿no? Los agentes nocivos son como los elementos ocultos que pueden influir silenciosamente en la salud y bienestar de los trabajadores. Sin embargo, hay más de
en ellos de lo que uno puede ver a simple vista, ¿no? Nosotros no podemos observar a los gases, a los vapores, ¿no? No podemos saber cuánta concentración de repente de un agente o pues, de polvo está en nuestro ambiente de trabajo y cuánto es tolerable en nosotros, ¿no? No sabemos si un solvente es peligroso, ¿no? Si genera vapores o gases que puedan a nosotros dañarnos. Entonces, es muy importante la identificación de estos factores de riesgo o agentes nocivos, ¿no? Porque se tienen que denominar de tal forma, o sea, que sean entendidos de tal forma, porque muchas personas inclusive lo dicen agentes ocupacionales, ¿no? Los agentes ocupacionales creo que es un término no muy bien utilizado, ¿no? Bien, entonces dentro de esta amplia gama de agentes nocivos o factores de riesgo tenemos justamente los agentes físicos, ¿no? Y los ambientes físicos, los cuales están, ¿no? La presencia de ruido, la cual es una alteración del sonido, ¿no? Que la cual vamos a, en esta, justamente, como no podemos tocar todos los temas, vamos a ver sobre el tema de monitoreo de ruido, ¿ya? También está el tema de vibración, ¿no? De vibración en muchos puestos laborales, sea mano brazo, en cuerpo entero, si estás parado, sentado sobre un vehículo, una plataforma que genera vibración, ¿no? La iluminación, si es demasiada o poca, ¿no? Porque hay rangos aceptables en cuanto a la iluminación en los ambientes laborales. La radiación también sea ionizante o no ionizante, ¿no? No ionizante, considera, por ejemplo, si nosotros estamos expuestos o trabajamos en la agroindustria, a la intemperie, o trabajamos de vigía, ¿no? En las carreteras, o trabajamos en ambientes donde haya de repente este tipo de radiación no ionizante, ¿no? Ionizante, lógicamente, ya estamos hablando de una radiación mucho más nociva, estamos hablando de rayos X, radio gamma, ¿no? Cuando uno utiliza, por ejemplo, elementos o materiales radioactivos para en algunos casos para generar energía, ¿no? Inclusive algunos instrumentos eh, en la medicina o en la topografía, ¿no? O quienes quieran hallar densidades, por ejemplo, utilizan este tipo de energía, ¿no? En sus ambientes laborales, y lo cual no es muy reconocido o identificado por todas las personas, ¿no? Sin querer, nosotros podemos estar expuestos en un ambiente donde hay este tipo de riesgos. ¿Bien? Bueno, también los agentes químicos, una amplia gama de agentes, los cuales nosotros conocemos muy poco, ¿no? Y lógicamente se ha considerado dentro de los agentes químicos al polvo, ¿no? Pero este polvo es un polvo inhalable y respirable. Y la gran diferencia entre inhalable y respirable, lógicamente, es en que lo inhalable puede llegar hasta nuestro tracto respiratorio y lo respirable, por el mismo término respiración, puede inclusive ingresar hasta nuestros alveolos pulmonares, donde está o donde se da el intercambio de gases, ¿no? De gases, por ejemplo, ingresa el oxígeno y expulsamos el CO2, ¿no? Y lo mismo pasa con los gases, ¿no? Los humos de soldadura, por ejemplo, en muchas actividades. Y los vapores, nieblas o neblinas también inclusive, ¿no? Bien, entre los agentes también biológicos, ¿no? En muchos ambientes laborales, por ejemplo, los que consideramos trabajos donde hay este tipo de agentes, donde podemos de repente tener mayor riesgo, es en los campos, la salud, ¿no? En época de pandemia, ¿no? Teníamos personal de salud expuesta a este agente biológico, ¿no? Al virus. Bien, bien, también tenemos hongos presentes también en ambientes laborales, ¿no? En guardarropas, baños, ¿no? Y quienes están expuestos, lógicamente, son las personas, el personal de limpieza, ¿no? Los que trabajan en las cocinas, los que trabajan en industrias, ¿no? En industrias, eh, en cocinas, de altas cocinas, que trabajan en pailas, ¿no? Hay muchas personas que están ahí. Y lógicamente otros agentes también como lo son las bacterias o parásitos también, ¿no? Los que trabajan en veterinarias, los que trabajan ¿no? con agroquímicos, los que trabajan eh, ¿no? Realizando alguna labor, ¿no? Que involucran animales y cuáles son, o sus derivados en este caso. Bien, entonces ya diferenciando un poco a los agentes nocivos, ya tendríamos que hablar ya de factores de riesgo también.
los cuales son los factores de riesgo, ¿no?, ergonómicos o disergonómicos, y los factores de riesgo psicosociales. Dentro de los factores de riesgo ergonómicos encontramos los puestos sedentarios, ¿no?, los puestos, ¿no?, de manipulación manual de cargas, por ejemplo, ¿no?, cuando también ejercemos cargas, ¿no?, estibadores, o personas que trabajan en manufacturas, o personas que trabajan también en líneas industriales, ¿no? También en las personas que trabajan con posturas forzadas o sostenidas ¿no?, en el tiempo, ¿no? O los movimientos inclusive repetitivos también que van a tener. Bien, y los agentes psicosociales, pues esto es ya muy conocido en todos los ambientes laborales, también sobre si nosotros tenemos buenas condiciones en los horarios, ¿no?, laborales, si tenemos trabajo extras que hacer después de las labores normales, ¿no? Si son o no son reconocidos nuestro horas extras, ¿no? O si cambiamos de turno constantemente, o hay personas que cambian cada 3 días o 7 días cambian, ¿no?, al turno nocturno, ¿no? Y cuán bueno es eso, o cómo agarran estos ritmos estas personas y cuánto les afecta a las mismas, ¿no? Igual también los recursos humanos, ¿no? Las características organizativas de los trabajos, ¿no? Si hay una buena jefatura, ¿no? Si hay buen liderazgo, si el ambiente laboral es favorable, si podemos o no desarrollarnos profesionalmente y el equipo funciona, ¿no? Y el tipo de trabajo en el cual nosotros nos han determinado en algún cierto lugar, ¿no? Y si estamos preparados para lo mismo. Entonces, son condiciones laborales que hay veces muy pocos estudian y muy pocos se evalúan, sobre todo. Bien. Y lo demás, bueno, tiene que ver más que todo ya con un poco ya con temas locativos, mecánicos. Y justo los ambientes físicos, como también ¿no?, podemos ver ahí unos ejemplos en las imágenes, ¿no? Hay ambientes donde hay condiciones extremas, donde podemos inclusive encontrar más de 5 o 6 agentes presentes en un mismo puesto laboral, ¿no? Entonces, en minería se ve mucho de esto. En minería puede estar una persona expuesta tanto a vibración, tanto a gases nocivos, o también a enrarecimiento de oxígeno, ¿no? También a polvo, al polvo o a los humos, inclusive, ¿no?, de las combustiones de los vehículos, de los dampers, ¿no?, de los jumbos, y distinto, ¿no?, en estos ambientes, o de repente la falta de ventilación, la proliferación del ruido, ¿no? El ruido en interior mina, muchas de las minas, por la presencia justamente de los ventiladores, ¿no? También que estos tienen una presión sonora muy alta, también la presencia de humedad, ¿no? Entonces, quienes hayan ingresado a estos ambientes laborales bastante, se puede decir, delicados y muy, muy duros, ¿no?, para poder laborar, entienden de que en estos ambientes laborales siempre, por eso los estándares son mayores y son más delicados. ¿No? Quizás es por eso que muchos de los colegas que laboran en estos rubros, ¿no?, también ganan lo que merecen también. Bien, entonces, con respecto a los agentes físicos, ¿no?, igual también los químicos, ¿no?, como podemos ver ahí en las imágenes, ¿no?, en la agroindustria, ¿no? Y también algunas fibras presentes en algunos, por ejemplo, cuando se construyen algunos elementos o elaboran algunos materiales en las industrias textiles, sobre todo hay bastante fibras, podemos encontrar, ¿no? También hace una década más o menos estaba mucho en discusión el uso también del asbesto, lo cual ya ha sido, ¿no?, prohibido, ¿no? El uso del asbesto para, con- um, incluirlos en materiales, ¿no?, de durabilidad, de ductibilidad, de resistencia a las temperaturas eran utilizados en los techos también, inclusive en materiales de construcción, o también en tuberías, ¿no?, en silos y demás. Quienes han trabajado o trabajan en plantas conocen, ¿no?, que esto era muy utilizado, pero estos han sido retirados, ¿no?, ya porque son agentes muy nocivos porque producen inclusive cáncer, ¿no?, porque las fibras se alojan lógicamente en las paredes pulmonares y pueden generar algún tipo de neumoconiosis, ¿no? Y lógicamente los agentes biológicos también que son muy diversos por organismos vivos o que pueden ser, ¿no?, derivados de los mismos, ¿no? Tanto de animales o de vegetales, ¿no?
como están ahí los ejemplos, ¿no? Pueden ser bacterias, virus, hongos, ácaros, ¿no? Que son estos son, eh, bastante pequeños, o lo que ya podemos ver visualmente, que son los insectos, parásitos, plantas, animales, ¿no? Bueno, los derivados los mismos, ¿no? Las retículas cutáneas, inclusive, o los excrementos, las excretas de estos animales, las larvas, enzimas, proteínas también que generan. Y de los vegetales, lógicamente, el polvo vegetal o las fibras vegetales, o el polen, las esporas, ¿no? Y las micotoxinas también que algunos vegetales emiten, ¿no? O plantas. Bueno, como les vuelvo a repetir, no podemos tocar por el tiempo que es bastante corto, ¿no? No podríamos tocar la amplitud de todos los monitoreos de los agentes, tanto biológicos, químicos, ¿no? En la ergonomía también un poco las condiciones. Si no, vamos a centrarnos un poco en los agentes físicos, ya que los agentes físicos son manifestaciones de la energía, ¿no? En el ambiente de trabajo. Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y proporción mayor a la cual el organismo puede soportar o puede superar, lo que puede acarrear una enfermedad profesional. Entonces, tenemos un ambiente laboral, identificado los riesgos físicos que actúan con cierta energía sobre nosotros, el organismo, ¿no? Entonces, esta energía puede ser mecánica, como ruido, o por fuentes mecánicas, ¿no? Como genera ruido, las vibraciones. Las fuentes también pueden ser térmicas, de frío o calor, o la energía electromagnética, inclusive, ¿no? Estas radiaciones ionizantes, inclusive. Entonces, la metodología de actuación de la higiene industrial o ocupacional, ¿no? Nos dice que la fuente de información no son los accidentes y enfermedades, ¿no? Nosotros tenemos un legajo histórico en el cual podemos evaluar un labor determinado y podemos saber si ha habido, ¿no? O puede haber agentes nocivos en un ambiente laboral. Por ejemplo, vamos a ver si entramos a un ambiente laboral, si han habido, podemos revisar el legajo, ¿no? Y si han habido de repente alguna muerte por alguna intoxicación, por repente, o por alguna o la presencia de un agente nocivo o gas, ¿no? O si han habido múltiples muertes, o ha sido en un tiempo de 10 años, han habido 6, 7, ¿no? Entonces ya tendríamos que considerar. También los trabajos expuestos, trabajadores expuestos, ¿no? ¿Cuántos de estos trabajadores, por ejemplo, en interior mina, están expuestos a estos agentes nocivos o ruido? ¿No? La observación también de las instalaciones, de los lugares de trabajo y trabajadores y las actividades, el tipo de actividad que debemos desarrollar. Bueno, en función a la planificación, nosotros generamos actividades previas, ¿no? Bueno, la preparación, ¿no? Y las actividades durante el reconocimiento del lugar de trabajo, con el cual debe ser con mucho cuidado, mucha perspectiva. Nada debe ser tomar a la ligera. Nosotros, por más profesionales que podríamos ser, o más conocedores, o duchos, o expertos en un ambiente laboral, no podríamos tomarnos esa ligereza de ingresar a un centro laboral a sabiendas de que pueden existir algún tipo de riesgos o peligros, ¿no? Ingresar sin hacer los controles previos, ¿no? Por ejemplo, monitoreo de gases, por ejemplo, en los espacios confinados, en minas, diferente, ¿no? Y las actividades posteriores. En cuanto a la metodología, ¿no? También hablar sobre la estrategia del muestreo, ¿no? Nosotros cómo hacemos este tipo de muestras, o cómo captamos las muestras, o cómo seleccionamos, ¿no? Es un estudio de números de muestras y sus características, las personas de mayor exposición, qué personas tienen mayor exposición en un ambiente laboral, ¿no? Hacia un agente determinado, ¿no? Y lógicamente determinados también en función a los grupos de exposición similar, ¿no? De un grupo de personas, de 100 personas, determinamos, ¿no? El monitoreo, ¿no? De, por ejemplo, un 75-85% mínimo de estas personas. La disponibilidad de los equipos, ¿no? De trabajo, los equipos también de monitoreo. También hay muchas de las entidades no cuentan con estos equipos, ¿no? Para poder realizar las mediciones en tiempo real, sino que también recurren a estas empresas no consultoras para que puedan hacer algunos monitoreos periódicos. La duración del muestreo y la frecuencia, ¿no? En este caso hay que ser bastante claros.
de que el muestreo y la frecuencia de las mismas, mientras más datos tengamos con cualquier investigación, ¿no? Los que realizan investigación saben ello muy bien, mientras más datos tengamos, ¿no? Mientras más parámetros tengamos, ¿no? De datos de diferentes parámetros, ¿no? Mejores, ¿no? Resultados o mejor, resultados mucho más significativos tenemos para poder tener estos valores y, bueno, lógicamente, trabajarlos y tener los mejores resultados y tener las mejores acciones después y los controles. Bien, entonces las características físicas también hay que saber mucho las características físicas y químicas del contaminante. Estos se pueden desarrollar, se pueden combinar, se pueden pueden percibir en el tiempo, pueden estar presentes mucho tiempo o pueden también transportarse de distintas formas, no solamente por el aire, puede ser por el agua, puede ser de persona a persona, puede ser así como si hace poco fue lo del COVID, ¿no? Puede ser distintas formas de transmisión, en este caso comportamiento físico-químico, ¿no? El método muestreo, por ejemplo, propuestos por Nayos, ¿no? Que ustedes ya van a conocer o deberían conocer. O de repente también saber esta perspectiva de quién es NIOS, que es un Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que nos provee de muchas guías muy interesantes, normas técnicas en las cuales o metodologías inclusive, para poder nosotros realizar el muestreo, monitoreo de muchos de los agentes ocupacionales. ¿No? También los métodos tienen validez oficial cuando son reconocidos también inclusive por OSHA, que es otra organización también de los Estados Unidos, ¿no? Que es la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que se clasifican en dos grupos, por ejemplo, por la localización de la muestra y por el tiempo de muestreo. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la duración de los monitoreos o muestreos? Depende del tipo de la agente, ¿no? Hay dos posibles duraciones, si son puntuales o toda la jornada laboral. Cuando tú puedes, cuando tú determinas que te sea un monitoreo toda la jornada laboral y cuando determinas que son puntuales, muy rara vez se recomiendan las mediciones puntuales, muy rara vez, pero a veces se da en el tema de, por ejemplo, de ruido, para hacer un mapeo de ruido, cuando tenemos fuentes de ruido puntuales que solamente tiene presencia una sola vez, dos veces al día, ¿no? Pero en la mayoría de casos siempre se recomienda toda la jornada laboral o un mayor porcentaje, o más del 75% de la jornada laboral. Y también, bueno, algunos ejemplos puntuales, por ejemplo, ¿no? O pueden ser la iluminación, humedad, factores de y factores psicosociales. ¿Por qué? Porque la iluminación, tú prendes toda la iluminación en un centro laboral o tú trabajas de día, ¿no? Vemos el ingreso de repente de luz natural, ¿no? Si es suficiente o no, y eso es medible, ¿no? Y puedes tomar una muestra. No es necesario que tú tengas que estar con el instrumento 1 o 2 horas o 3 horas, ¿no? Sabiendo que ya, por ejemplo, de 8 a 12 del día, ¿no? La luz no va a variar mucho, ¿no? Pero sí en la noche, ¿no? En la noche también puntual, ¿no? Sabemos que tenemos 3 o 4 o 5, ¿no? Luminarias tipo focales, LED, estas son medidas, igual también, ¿no? Pueden ser puntuales. Bien, y bueno, lógicamente los factores de riesgo disergonómicos o psicosociales en un momento también. Y bueno, ¿cuándo son toda la jornada laboral? Cuando obviamente hablamos de ruido, dosimetrías, ya estamos hablando de dosimetrías de ruido, material particulado, ¿no? O los COPS, ¿no? Los orgánicos, compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Bien, entre las etapas del monitoreo de higiene ocupacional, lógicamente tendríamos que hablar sobre la planificación y preparación. Esto es muy hablado, muy poco, ¿no? Muy poco conversado, muy poco tocado y no siempre quienes ofrecen este tipo de cursos, ¿no? Podemos hablar de esta, de esta etapa, se podría decir. Quienes se dedican a esta rama o este rubro o esta profesión y específicamente de los monitoreos de higiene ocupacional, eh, no son muy bien preparados, ¿no? Y eso hay que ser bien claros en este sentido. Son personas, hay veces, o alumnos, o de repente universitarios, o quizás son
recién salidos de la universidad, ¿no? O bachilleres, ¿no? Quienes están de repente laborando en esto de esta forma, y los cuales creemos, como en muchos puestos operativos, creemos que esto es bastante fácil medir con un instrumento, solo es apretar un botón, tomar una muestra, ¿no? Hacer un registro y es todo, ¿no? En realidad todo esto exige una preparación para ello, en lo cual la persona tiene que saber a dónde vamos a ir, a qué ambiente laboral primero, ¿no? ¿Cuáles son los agentes que vamos a medir? Si vamos a medir, por ejemplo, am, o vamos a hacer un monitoreo de polvos respirables, ¿no? Lógicamente yo tendría que ir mínimo con mi respirador o mi mascarilla o N95 o con KN95, ¿no? Tendría que ir con mi filtro, ¿no? Mis filtros P100, ¿no? Entonces, esa es la preparación, ¿no? Uno tiene que saber a dónde va y qué es lo que va a hacer. Ahora, si voy a trabajar, por ejemplo, y voy a hacer un monitoreo en la altura, ¿no? O en una minera que está sobre los 4500, ¿no? Entonces, el monitorista, lógicamente, debería saber eso, ¿no? Estar preparado. Y sí, sabemos que hay un examen médico ocupacional, pero los mismos médicos ocupacionales nos dicen que nosotros para poder aclimatarnos a un lugar, ¿no? Tenemos que pasar un cierto tiempo, ¿no? Uno dice pues, que son 3 días, otros dicen de una semana, otros dicen el puesto de trabajo tiene que ser mínimo 3 meses. Y esas son algunas opiniones, ¿no? Algunas ciertas, ¿no? Pero es un proceso, sí sabemos, ¿no? Pero en muchos de los casos hay personas que van a hacer monitoreos, por ejemplo, de Lima, si te vas a, por ejemplo, hacer un monitoreo a Chinalco, ¿no? Que son 4 horas de ascenso, el cambio es bastante brusco, ¿no? De personas que ni siquiera son preparadas y ni siquiera son advertidas que para ingresar, ¿no? No solamente para los monitoristas, sino para cualquier trabajador, para ingresar a estos lugares, ¿no? Vamos a tener en estas condiciones el enrarecimiento, lógicamente, del oxígeno, lo que genera soroche, ¿no? La presión es mucho más baja, ¿ya? El metabolismo, lógicamente, es más lento, ¿no? Y en el cual nos tienen que hablar, es decir, que nosotros debemos alimentarnos eh, bueno, los alimentos que nosotros vamos a adquirir deben ser un poquito más, no crudos, no carne roja, no pesada, que no pueda. Pero lo único, hay algunas personas que van y llegan y lo primero que hacen es servirse un buen plato de bistec, ¿no? Y después están ya de emergencia yéndose el tópico con su, lógicamente con su tanque de oxígeno. Entonces, hay que saber mucho de esas cosas, ¿no? Planificación también dice preparación, saber cuáles son nuestros instrumentos o equipos los cuales vamos a utilizar. Estos deben estar, lógicamente, verificados, deben estar, bueno, con las calibraciones, ¿no? Porque la verificación se va a hacer en campo. ¿No? Se deben tener todas las cualidades, ¿no? Para poder realizar un buen trabajo. Bien, deben tener todos los formatos también tienen que ser adecuados, no deben ir preparados con otro tipo de equipos, herramientas, como puede ser cámaras fotográficas, lógicamente en muchos de los ambientes laborales está prohibido, pero si los que se dan acceso, no deberían tener características de que no generen ignición, ¿no? ¿No? Alguna certificación IEC, en la cual te dice que no pueda, para que no pueda generar explosión. Bien, entonces, saber ello, saber que también cuáles son los equipos necesarios, ¿no? Mm, Y cuál es lo lógicamente transportable, ¿no? Hay veces que los monitoristas van con 2 o 3 maletines, ¿no? A la mano y piensan en una sola jornada hacer todos los monitoreos, ¿no? Y eso obedece también a otra planificación de cuáles puestos, la ubicación, las áreas, ¿no? El IPC inclusive, saber, ¿no? Y tener lógicamente un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Un PETS, ¿no? En el cual podamos desarrollarnos también mejor. Entonces, es todo una gama de preparación, ¿no? Y de planificación que no está bien, no está bien que algunas personas no expongan a personas a este tipo de trabajo, ¿no? No tener la capacitación en el hiper, ¿no? Y lógicamente, bueno, en minería por lo menos te dan inducción, algunos dan hidrocarburos, ¿no? Y muchas empresas te dan inducción, pero en otras no, ¿no? Entonces, la inducción ya te advierten, te dicen, ¿no?
Hay que saber con quiénes contactar, hay que andar con un encargado, ¿no? No puedes andar solo, ¿no? Puedes perder o puedes estar expuesto a algún peligro o riesgo, ¿no? Aplastamiento, puede haber izaje, puede haber algún tipo de trabajo de alto riesgo y tú no lo sabes, ¿no? También hay que ser, bueno, la otra etapa, pues, la identificación, ¿no? La identificación del ambiente laboral, ¿no? Ya saber cuáles son lo que nosotros los agentes nocivos que vamos a hacer monitoreo y, lógicamente, no realizar el monitoreo. Bien, antes de hacer el monitoreo, es muy importante que la persona que va a realizar, no sea inspector, monitorista, sea higienista, que converse con la persona que va a ser evaluada o monitoreada o muestreada, o como el término que ustedes utilicen. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tienes que concientizar a este personal. Si ustedes van a colocar, por ejemplo, un dosímetro de ruido a una persona, tienes que decirle para qué sirve el instrumento, cuál es el motivo de tu trabajo y para qué estás haciendo el monitoreo, ¿no? Que es a favor de él. Tienes que decirle que eso no graba las conversaciones. Tienes que decirle que tenga mucho cuidado, ¿no? De no rozar, pues, el sensor o la pantalla cortaviento. Tienes que decirle esta persona a dónde se va a dirigir, más o menos, ¿no? No vaya a ser que se vaya a meter a un lugar de fundición o un lugar donde puedan malograr tu equipo, ¿no? Lógicamente sí queremos que sea significativa, pero tenemos que ser advertidos y lógicamente estos equipos, ¿no? Tenemos que evaluar si se puede o no realizar el monitoreo y tener los resultados significativos. Porque si la persona, por ejemplo, ¿no? Se coloca el dosímetro y tiene mal colocado, tiene un indumentario, inclusive muchos utilizan, eh, por ejemplo, un soldador utiliza un indumentario, ¿no? Con su fan y demás, que inclusive puede tapar tu, tu sensor y ahí ya no estarías cumpliendo, ya no tendrías un monitoreo significativo. Entonces hay que saber esa dinámica hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para sobre cuáles son las condiciones laborales. ¿Ya? De ese trabajador y lógicamente que él sea bastante sincero y de confianza, ¿no? Hay que tratar de un poco, ¿no? Entrar a confianza con él para que te diga, sí, ¿no? Sí, ingeniero, sí, voy a hacer realizar esto, hay que hacer las pruebas de ajuste para ver si este equipo le va a causar o no de repente alguna dificultad o limitación en sus trabajos, ¿no? Hay que ver los movimientos que realiza para ver de repente si no puede ser un limitante. Entonces, todas eso se evalúa, se conversa, ¿no? Para poder nosotros, lógicamente, que al final de la jornada o al final del monitoreo, ¿no? Tengamos los resultados, ¿no? Más significativos al final. Lógicamente que la persona también tiene que saber, ¿no? De cuáles son configurar el equipo, la verificación en campo, ¿no? Cómo bajar la data, ¿no? Qué data es la significativa o qué es lo que vamos a necesitar, ¿no? En qué momento poner a accionar, qué momento parar, ¿no? A veces hay personas que piensan que han lecturado toda la jornada, cuando en realidad el equipo inclusive estaba en para, ¿no? Entonces, todos son esos cuidados que debemos nosotros ser aleccionados, ¿no? De alguna forma. Bien, entonces en el mercado encuentras una serie gama, ¿no? De equipos. Hay muchas empresas muy interesantes que se dedican a la importación, ¿no? Y la venta de estos equipos, ¿no? Muchos de estos ya de última generación, ¿no? Generan este tipo de equipo que nos comercializan, ¿no? Son de última generación, como le digo, las marcas son Svantec, por ejemplo, Gillian, ¿no? ¿No? Por ejemplo, muchos hay también a 3M, ¿bien? Y bueno, lógicamente lo único que queremos también es, ¿no? Encontrar valores y estos valores justamente no sobrepasen estos límites máximos permisibles. Bueno, hablando de ruido ocupacional, ¿no? Saber que el ruido ocupacional no puede generar enfermedades ocupacionales como, ¿no? Con la hipoacusia, ¿no? Muy conocida. Bien, y también pues genera otro tipo de trastornos, ¿no? Inclusive hasta trastornos digestivos.
¿no? Nerviosos, pérdida de equilibrio, temblor en manos, irritabilidad, ¿no? Y también, bueno, hay diferentes metodologías también, ¿no? Para poder hacer sonometría puntuales, ¿no? Como también lo hacen en el control de ruido, el tema ambiental, ¿no? También dosimetría de ruido. Cuando hablamos de dosimetría de ruido, estamos hablando de dosis, ¿no? Lógicamente, y en la mayoría de casos, ¿no? Se le coloca a un equipo a la persona, ¿no? Es un dosímetro, lógicamente, ¿no? El cual va a simular, ¿no? Un sentido, se puede ser un aparato, ¿no? De la persona. Por ejemplo, si tú le colocas un dosímetro de ruido, está simulando, ¿no? A su sistema auditivo. Y lo vas a colocar en un lugar, lógicamente, en su zona auditiva, para poder nosotros percibir cuál es el nivel de ruido, ¿no? En el tiempo, eh, para saber cuál es el nivel en este trabajador, lo que le llega, ¿no? De diferentes fuentes a la persona en toda su jornada laboral, en su mayoría de su jornada laboral. Entonces, esa es la metodología. Bien, entonces la sonometría es puntual, como les vuelvo a repetir, nos ayuda a nosotros a hacer mapeos de ruido, ¿no? Para saber, dependiendo de si puedes hacer un mapa de calor, mejor, ¿no? Y saber en qué lugares, ¿no? Si en un área, por ejemplo, determinas qué lugares hay mayor, ¿no? Cantidad de ruido o presión sonora. En la otra es dosimetría, como pueden ver, ahí hay un trabajador, se le ha colocado en el hombro izquierdo un dosímetro de ruido, ¿no? El cual la persona lógicamente va a tener en su mayoría de jornada laboral, ¿no? Si ustedes observan, ahí la persona tiene doble protección inclusive, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puedes estar ya analizando y sabiendo que esta persona no está expuesta a ruidos elevados, ¿no? Tiene ahí también un tapón auditivo, ¿no? Con aleros, ¿no? Y también tiene una orejera, ¿no? Está adherida al casco, una orejera de copa, ¿no? Estos son los equipos de medición, ¿no? Lógicamente estamos hablando de sonómetros integradores, de tipo 1, o el dosímetro como el que se les coloca a los trabajadores también. Y los parámetros principales que también coinciden con la norma, también están la presión sonora equivalente, ¿no? Un cierto tiempo, o la presión sonora para 8 horas, el TBAA, ¿no? Este es un equivalente para 8 horas de trabajo. También está la presión sonora de techo o ceiling, ¿no? Estos son ruidos de golpe, se podría decir, ¿no? Los cuales alcanza a veces un balazo o algo, o un martillazo, ¿no? O una explosión, ¿no? El tiro que hacen de repente en las minas. Y también están los valores máximos y mínimos que nos ayudan a tener una referencia. Entonces, esto también, este monitoreo nos permite también tener una gráfica, ¿no? Las cuales nosotros en la baja de data podemos saber, ¿no? En qué momentos del día hay tener mayor presencia de ruido, ¿no? Mayor presencia de presión sonora. Y bueno, esto también es en las normas 375, ¿no? Nos dice que eh, básicamente para 8 horas de trabajo, lo máximo nivel de ruido al cual debemos estar expuestos es de 85 decibeles. ¿Cuánto es en Estados Unidos, por ejemplo? En los Estados Unidos son 90. ¿Por qué son más permisivos? Bueno, eso tiene una lógica también, un análisis diferente, ¿ya? Pero para acá en Perú es 85 decibeles. Si nosotros tenemos una cantidad de ruido, mayor presión sonora, por ejemplo, son eh, en un ambiente laboral, lógicamente la persona debería estar menos tiempo, ¿no? Menos tiempo ante esa exposición. Entonces, si son, por ejemplo, 91 decibeles de presencia en un ambiente laboral, máximo podemos estar 2 horas laborando y así, ¿ya? Hay una tasa acá también, nosotros que tenemos que hacer. Señorita, por favor, me indica cuánto tiempo tenemos. No sé si estamos todavía con el tiempo. Estamos con el tiempo todavía, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, a manera de conclusión, decirles que, bueno, que los agentes ocupacionales son mucho más complejos de lo que suele reconocer, ¿no? Y su comprensión va más allá de simplemente identificar los riesgos evidentes. A veces tú puedes estar en un ambiente laboral y solamente puedes identificar el polvo, por ejemplo, cuando pueden existir otro tipo de agentes, como pueden ser gases o vapores. Al explorar las interacciones entre diferentes tipos de agentes, los efectos sinérgicos y el impacto de la tecnología, podemos obtener una visión
mucho más completa de cómo proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. En un mundo laboral en constante evolución, ¿no? Este enfoque innovador nos permite eh, que adelantemos a los desafíos emergentes y crear entornos laborales más seguros y saludables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como profesionales debemos buscar? ¿No? Bueno, esa orientación es básica, ¿no? Nosotros debemos buscar el bienestar de los trabajadores. Ese debería ser nuestro objetivo básico y primordial, ¿no? Nuestra directriz principal. Bien, y bueno, y si se puede buscar un poquito su felicidad, ¿no? O bueno, el confort, ¿no? De estas personas para que tengan estos ambientes saludables. Y bueno, por su parte, el monitoreo de agentes de higiene ocupacional se realiza según lo establecido en el reglamento, ¿no? De la ley, el cual hace mención a que en la revisión del sistema de gestión, ¿no? Se realiza por lo menos una vez al año, ¿no? Y si el empleador no lleva a cabo las evaluaciones, por ejemplo, de riesgos y controles periódicos de estos, pues está incumpliendo lo que dice la norma, inclusive puede estar incurriendo en una infracción grave, ¿no? Bajo una inspección y conforme a la normativa, ¿no? Nos pueden sancionar inclusive con multas desde 6.900, ¿no? Si es, por ejemplo, una UIT, 1.15 UIT, hasta 26.12 UITs, que son más o menos 14.000 soles, ¿no? Entonces, esto lógicamente es de acuerdo a una tasa de amonestaciones que están emitidas por SUNAFIL, ¿no? Entonces, de acuerdo al número de afectados, un número de trabajadores, ¿no? Y el monitoreo permite a las compañías prevenir enfermedades ocupacionales, así como los posibles riesgos laborales derivados de los agentes nocivos. En caso del el resultado del monitoreo detecte la existencia de algún tipo de riesgo, la gerencia deberá implementar acciones correctivas para cada tipo de agente ocupacional, a efecto de eliminar o reducir el nivel de riesgo en la salud de los trabajadores. En este contexto, el monitoreo nos va a permitir seleccionar los equipos de protección personal adecuados para cada trabajador. Bien, si vamos utilizando el protección o si no, no es necesario utilizarlos, porque inclusive hay algunos EPPs, ¿no? Equipos de protección personal, que interrumpen o pueden ser limitantes para los trabajadores, ¿no? Una persona que necesita, por ejemplo, de escuchar una alarma, ¿no? O de una alarma, por ejemplo, de un evento, ¿no? O de un equipo, ¿no? Entonces le estamos limitando. Entonces, ¿qué tendríamos que ahí colocarle? Pues no solamente una orejera de copa que le esté de repente eh, cubriendo lo que es la presión sonora de un ruido, ¿no? Determinado, ¿no? E integrarlo también un micrófono dentro también de ahí, del equipo, ¿no? Verificar la eficacia, ¿no? Y también, bueno, lógicamente no estamos hablando solo de ruido, también hablemos del tema de agentes químicos, ¿no? También, ¿no? Contar con los equipos de protección respiratoria, como puede ser respiradores, ¿no? No podemos determinar, no podemos decir nosotros en función solamente a evaluaciones cualitativas, decir que todos los trabajadores utilicen respiradores. Cuando es suficiente, que utilicen mascarillas, ¿no? O inclusive otro tipo de protección. Bien. Entonces, verificar la eficacia de las acciones implementadas a efectos de reducir los niveles de los riesgos. Eso es muy importante. En caso de la ingeniería, de los higienistas, sí, es muy difícil quizás eliminar o sustituir de repente la fuente o el peligro, ¿no? Lo cual, si vamos al siguiente paso de los controles, de la jerarquía de controles, en los controles de ingeniería, ahí viene pues el trabajo, ¿no? De instalar paneles no sonoros, ¿no? O contra o paneles de repente o mamparas o de repente en el cielo raso podemos colocar otro tipo de paneles, ¿no? Con materiales porosos porque no genere, ¿no? Entonces, hay muchas otras aplicaciones o controles que podemos realizar a nivel de ingeniería, ¿no? ¿Ya? También asegurar que el ambiente de trabajo sea seguro para los trabajadores, son otras ventajas también de los moniteros, y también identificar y mejorar el sistema de gestión, ¿no? La gestión y salud del trabajo que está eh,
siempre mejora continua, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros invoquemos a los monitoreos porque son muchos los beneficios que podemos tener en nuestros ambientes laborales. Si nosotros tenemos valores y tenemos sistemas de alarma, sistemas de alerta, los cuales nos puedan advertir de cuando nosotros nos estamos acercando a niveles límite, por ejemplo, ¿no? Para no evitar así la muerte inclusive de algunos trabajadores. Bien, bueno, esto es un poco lo que a grandes rasgos hemos tratado de un poco resumir, ¿no? Todo esto que es bastante grande, que podría resumir también, ¿no? En otra amplitud de cursos interesantes en este tema. Bien, bueno, con esto estamos concluyendo. Bien, de repente alguna consulta de parte de acá de los participantes para poder quizás eh, disolver esto, ¿no? Levantamos la manito, por favor, para poder participar. Bueno, parece que no tenemos dudas y consultas, entonces de esta manera finalizamos nuestras masterclass. Agradecemos al ingeniero Joel Omar Quispe por esta sesión y este fue un pequeño adelanto de nuestro curso en modalidad asíncrona sobre higiene ocupacional, así que los invitamos a revisar el brochure de la especialización en la página seoacademy.edu.p para que puedan capacitarse y profundizar mucho más en este tema. En caso de que se animen a matricularse en el curso, también en la página web encontrarán nuestros canales de atención que están disponibles de 9 a.m. a 9 p.m. Sin más, agradecerles por la atención brindada y muchísimas gracias, ingeniero Joel, y buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches con todos los presentes. Gracias.